Hola chicos, en este nuevo tutorial lo que vamos a tratar es las teorías sobre el origen del hombre. La pregunta sobre el origen del hombre es un interrogante que acompañó a la humanidad desde que se tuvo conciencia. Las primeras sociedades ya se preguntaban por el origen del hombre, del mundo y de las cosas que en él había. En esta primera parte de la historia, los hombres encontraron las respuestas en lo que llamamos hoy las teorías creacionistas. Encontraron entonces respuestas en sus sistemas de creencias. Así los mitos y las religiones daban respuesta al origen del hombre, del mundo y de las cosas. La respuesta que daba el mito y los mitos y las religiones era el mismo. El hombre fue creado por un ser superior. El hombre, el mundo y las cosas fueron creados por dioses o por un dios. Más allá de esta coincidencia, hay diferencias. Vamos a, primeramente, definir qué es un mito. Un mito es un relato fantástico, donde actúan personajes sobrenaturales, como dioses, semidioses. Los mitos tienen una función social, y la función social va desde dar respuesta a esto justamente que estamos viendo ahora, que es el origen del mundo, del hombre, pero también justifica alguna situación, justifica una estructura social, justifica un sistema de creencias. Estos relatos que hoy llamamos como fantásticos o sobrenaturales fueron relatos tomados como verdaderos por las sociedades en las cuales se originaron. En cambio, la religión son doctrinas constituidas por un conjunto de creencias, de principios. Los principios son fundamentales para cualquier sociedad. Los principios son la base de la convivencia y la organización de las sociedades. Así que las religiones tratan sobre esto, ¿no? Sobre los principios y también sobre prácticas, sobre cuestiones de tipo moral, existencial y espiritual. En la religión vamos a encontrar la idea de trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Es la idea de que existe algo más allá de la muerte. Por eso en la mayoría de las religiones nos toman a nosotros como peregrinos de esta vida terrenal, que nos preparamos para algo que hay después de la muerte. Eso es la trascendencia. Tanto los mitos como las religiones entonces presentan el origen del hombre a partir de la creación. El hombre, el mundo y las cosas fueron creados por seres divinos. Ahora vamos a ver como ejemplo el mito, el Popol Vuh. El Popol Vuh es un relato de un pueblo centroamericano que existieron antes de la llegada de los españoles. Y en síntesis lo que sostiene el Popol Vuh es que hace muchos tiempos atrás un conjunto de dioses se propusieron crear el mundo y las cosas que hay en el mundo. Y así lo hicieron. Pero luego tuvieron la inquietud de crear un ser distinto, un ser que pudiera alabarlos, que pudiera glorificarlos. Y se propusieron entonces a crear al hombre. En un primer momento crearon al hombre de barro, pero no tuvieron éxito. Se desintegraba con el agua. Luego del primer fracaso, construyeron al hombre o crearon al hombre de madera. Tampoco tuvieron éxito, era muy rígido, no podían pensar, por lo tanto no podían alabar ni venerar a los dioses. Entonces los dioses mandaron
un diluvio y terminaron con esta especie. Y finalmente crearon al hombre de maíz. Y allí sí tuvieron éxito. El maíz es uno de los principales alimentos que tenían esos pueblos originarios y era casi un alimento sagrado. Entonces de esta manera explicaban el origen del hombre a partir de la creación de seres divinos. En el caso de la religión, de nuestra religión, la cristiana, allí podemos ver también que explica el origen del hombre a partir de la creación. Tenemos acá un gráfico de una pintura, de un fresco de 1555 hecho por Miguel Ángel, que representa la creación del hombre. Y tenemos una cita del Génesis 1 que encontramos en la Biblia, que dice: en principio Dios creó los cielos y la tierra, y creó Dios toda cosa viva. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y les dijo: creced y multiplicaos. Tanto en la imagen como en la cita bíblica está la idea de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Y si tenemos en cuenta esta teoría creacionista de la religión cristiana y del Popol Vuh, podemos decir que el hombre mantiene la misma fisonomía desde su creación, o sea, desde su origen hasta el día de hoy. No modificó o no hubo grandes modificaciones más allá de la diferencia que tenemos nosotros, ¿no? Tengamos en cuenta esto cuando veamos las teorías que vienen. Ya en el siglo XIX, con el avance de la ciencia, las sociedades encontraron otra forma de responder ante este interrogante: ¿cuál es el origen del hombre? Y basado en la ciencia comenzaron a desarrollarse distintas teorías. Acá vamos a estudiar dos: lo que proponía Lamarck y lo que proponía Darwin. Después ustedes pueden buscar e informarse un poco más sobre quién era Lamarck y quién era Darwin. Lamarck sostenía, a partir de las observaciones de las especies y a partir de estudios científicos, que los seres vivos, cada vez que evolucionaban, se iban haciendo cada vez más complejos, buscando la perfección. También sostenía que los órganos que tenían estos seres vivos, o los individuos vivos, se desarrollaban más si eran utilizados con mayor frecuencia. En cambio, si eran utilizados con menor frecuencia, se atrofiaban o podían llegar a desaparecer. Y por último, Lamarck sostiene que todo cambio en el cuerpo de los padres se transmitían a los hijos. Darwin, por su lado, sostenía que las especies tienen una gran capacidad de reproducción, o sea que nacen muchos individuos dentro de una misma especie. Tantos individuos que todos ellos no van a poder llegar a desarrollar todo el ciclo de vida. Muchos van a quedar en el camino. Otra de las posturas de Darwin es que al nacer tantos, había una gran diversidad dentro de cada especie. No todos los individuos de una misma especie eran iguales. Algunos eran altos, otros eran bajos, otros eran marrones, otros eran negros. Así que había una gran variabilidad. Y por último, Darwin sostiene la idea de la selección natural. Solamente sobrevivían aquellos individuos que podían adaptarse al medio ambiente en el cual vivían. Vamos a ver con mayor detenimiento estas dos teorías.
Comenzando por el lamarckismo, repetimos nuevamente, Lamarck decía que las especies evolucionaban e iban mejorando y se iban haciendo cada vez más complejas. Acá tenemos el ejemplo del rinoceronte. En un principio el rinoceronte era muy pequeño y no tenía ese cuerno en el hocico, pero fue evolucionando hasta hacerse más grande con el cuerno y de esta manera se adaptaba mejor al medio ambiente en el cual vivía. En cuanto al uso y desuso de los órganos, les decía, si un ser vivo deja de utilizar un órgano, este órgano se atrofia o desaparece. Y por el contrario, si lo usa constantemente, lo desarrolla más. Acá tengo como ejemplo al kiwi, esta avecita que perdió las alas porque hace mucho tiempo atrás dejó de volar, no necesitaba volar porque no tenía depredador. Y hoy en día las alas se atrofiaron y son muy pequeñitas y lógicamente ya no puede volar. Si ustedes buscan información en algún portal de internet sobre esta avecita, pueden llegar a leer otro tipo de información, como por ejemplo que la evolución hace que esta ave también pierda la visión. ¿Y por qué? Porque es una ave nocturna, sale a andar y alimentarse de noche y no necesita ver. Por lo tanto, algunos científicos que están estudiando esta especie encontraron a varios de estos ejemplares ya casi ciegos, pero llevando naturalmente una vida normal. Como no usa entonces la visión, las pierde. El otro eje de la teoría de Lamarck es la herencia de caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Como decía anteriormente, según Lamarck, todos los cambios producidos en los cuerpos de los padres se los transmiten a los hijos. Y acá podemos ver a la jirafa. Según Lamarck, la jirafa en un principio, o las primeras jirafas, eran de cuello corto. Pero para alimentarse necesitaban estirar su cuello porque los árboles también iban creciendo. Y tanto estirar el cuello, la jirafa logró que su cuello fuera más largo. Suponiendo que una jirafa a lo largo de su desarrollo logró, a través de este ejercicio de estirar el cuello todos los días y constantemente, logró estirar su cuello 5 o 10 centímetros, su descendencia nacerían, o sea, sus hijos nacerían ya con 5 o 10 centímetros más de cuello. Y si esto sucedía de generación en generación, la jirafa iba estirando el cuello cada vez más largo. Otro ejemplo podemos decir, si nosotros tenemos dos individuos de contextura digamos de contextura delgada, y de repente este hombre y esta mujer deciden ir al gimnasio y hacer alzar pesas y hacer esas gimnasias y desarrollan su masa muscular. Según Lamarck, el hijo de estas personas nacería con los físicos o músculos desarrollados. Lógicamente esta parte de la idea o de la teoría de Lamarck hoy en día no es aceptada por el mundo científico, quedó desechada, aunque algunas otras posturas de Lamarck todavía se siguen estudiando y están en vigencia. Ahora el darwinismo. Como decía, el darwinismo plantea la capacidad reproductora de las especies. Dice que nacen muchos individuos, más de los que pueden sobrevivir. Acá tenemos la imagen de una comadreja con sus crías, que son varias, como 9, pero no todas ellas tendrán la suerte de llegar a la etapa de la adultez, porque perderán la vida por una u otra razón. También Darwin sostiene la variabilidad de descendencia.
dice que como nacen muchos individuos en cada especie, no todos son iguales. Van a empezar a diferenciarse de acuerdo al color, al peso, al tamaño. O sea que en este caso tenemos un grupo de mariposas de la misma especie, pero no todos son iguales. Tienen distintas pigmentación de color. Y así sucede en todas las especies. Dentro de una especie hay una gran variabilidad. Y por último, este eje que viene a cerrar la teoría de Darwin es la idea de la selección natural. Según Darwin, van a sobrevivir todos aquellos individuos que se logren adaptar al medio ambiente en el cual viva. Aunque cuando hablamos de que van a sobrevivir los que mejor se adaptan, no siempre son los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más ágiles. La adaptación depende de muchos otros elementos. Si nosotros analizamos la imagen que tenemos acá, ahí vamos a ver 3 jirafas. 2 jirafas de cuello largo y una de cuello corto. Las 2 jirafas de cuello largo pueden perfectamente alimentarse de las hojas de los árboles. En cambio, la jirafa de cuello corto no. ¿Y qué pasa? Si pasamos a la segunda imagen, vamos a ver que la jirafa de cuello corto muere. Eso es la selección natural. No se adaptó al medio ambiente en el cual vive y se extinguió. Desaparece, muere. Y así quedan solamente las jirafas adaptadas para poder comer en el árbol alto. Así que bueno, eso es las teorías sobre el origen del mundo, de los seres vivos. Y dentro de los seres vivos, lógicamente, también incluimos al hombre. Aunque a lo largo de, sobre todo, estas 2 teorías de Lamarck y Darwin, no hablamos específicamente del hombre, pero sí de los seres vivos, y allí estamos incluyendo al hombre. De todas maneras, esta teoría de Darwin en la próxima clase vamos a estudiarlo dentro de lo que se llama el proceso de hominización. Vamos a ir a ver cómo fue evolucionando el hombre. Así que bueno, espero que les sirva de guía este tutorial, de guía para las actividades que les estaré mandando próximamente. Ya saben que tienen la posibilidad de hacer cualquier tipo de consulta a través de la aplicación en la cual estamos trabajando. Así que muchas gracias y a trabajar.